RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás, Jorge Luis? ¿Cómo estás? Saludos, amigos. Bienvenidos. Saludos, amigos de Integrando Perú. Hoy día, Pedro Gamio y yo nos vamos a tomar la libertad de hacer en nuestro programa número 63, hacer un alto en las entrevistas y más bien dedicarnos a una revisión de los aportes de nuestros últimos invitados para poder orientar un poquito las ideas hacia un Perú sostenible, hacia un Perú integrado. ¿Es así, Pedro, o me equivoco? No, no te equivocas, pero comencemos. Comencemos. A ver, Pedro, lo primero que quiero plantearte es un punto que tocó nuestro invitado Gustavo Rodríguez. Y creo que por ahí comienzan muchos de los problemas del Perú, sobre todo porque es algo que afecta el ánimo de las personas. Gustavo habló de nuestros relatos, de estos relatos que cotidianamente nos transmitimos de distintas maneras, pero que son relatos negativistas, son relatos que realzan lo que no funciona, lo que está mal, los fracasos y prácticamente de espaldas a lo que ha significado, al valor, a la hidalguía, al esfuerzo, al sacrificio, a la genialidad que ha significado construir un país como el Perú. Eh, Me parece que es un punto central. ¿Tú qué opinas? A ver, el tema en cuestión, yo haría un ping-pong de ideas entre Gustavo Rodríguez y el otro invitado que tuvimos, que es el decano de Letras de la Universidad Católica, de Estudios Generales Letras, que me parece Alex Huerta, Alex Huerta, cuando nos que nos habló dijo que la de política ha desaparecido. La política ha desaparecido, está en manos de outsiders. Ese fue su mensaje terrible. nos habló de la crisis de valores que hoy tenemos y cómo no hemos sido capaces de todavía articular un tejido social donde todas las sangres tengan las oportunidades que le puedes dar la vida en condiciones de ancha y amplia avenida para que todos se sientan promovidos por una institucionalidad que, basada en la educación, en los valores, permita que hombres y mujeres se desarrollen plenamente. Él considera que hay una serie de prácticas que vienen de la sociedad de castas, de la época del Imperio Español, que todavía subsisten en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Es decir, mucho también de uso del disfraz, del maquillaje, el vivir de las apariencias, el aceptar como normal, las leyes se acatan pero no se cumplen, echa la ley, echa la trampa, todo aquello que cuestiona lo más importante del tejido social. ¿Cuál es? Que haya un espacio común donde todos respetemos ciertas reglas básicas para que la coexistencia pueda dar lugar al desarrollo humano. Claro, Entonces, ese es un tema crucial. Alex, Pedro, te comento, recuérdalo, Alex comentó algo que para mí fue interesante, seguramente que tú también lo percibiste. Dijo, el origen de la corrupción y la débil institucionalidad en el Perú nace de la lejanía física geográfica entre el poder central que estaba en la metrópoli española
y los delegados virreinales que desde muy lejos tenían que gobernar a nombre de la corona un territorio y al final acababan haciendo lo que les daba la gana y como tú dices, echa la ley, echa la trampa y pues no había dron, no había teléfono, no había celular para controlar nada y se acostumbraron a lo Claro, que tenemos ahora. las leyes se acatan pero no se cumplen, es Así una es. frase muy inteligente que dice: a la reina de España le han lavado la cabeza, le han metido ideas de los indios con derechos fundamentales como hijos de Dios, y esas cosas, esas historias no funcionan acá, entonces las leyes se acatan pero no se cumplen. Eso Entonces, también lo revisamos con el historiador Aita. ¿Recuerdas la reunión que tuvimos con él? sí, correcto, hemos tenido invitados interesantes, pero al final la reflexión nos llevaba a que ya no importan los colores, porque resulta que puede haber una persona que tiene capacidad económica, que tenga un rostro aparentemente de una persona que, entre comillas, puede ser morena, puede ser de tipo racial andino, pero igual reproduce patrones de relacionamiento que corresponden a la sociedad de castas. Es decir, el dinero marca brechas grandes entre las personas. Y también subrayó un tema bien importante, que es la lógica de yo beneficio a mis amigos, yo beneficio a mi clan, cómo eso también sobrevive en las relaciones sociales y se ve en lo político. Yo tengo mi club de amigos, yo tengo mi club con el que he desarrollado determinadas actividades. Si tengo una oportunidad de ascenso, ascienden todos conmigo. Esa Así es, lógica, el esa clientelismo lógica de clientelismo no es solamente un tema de opción personal, sino es una práctica social enraizada interiorizada. y que viene de atrás. Entonces, todo eso lesiona principios jurídicos que hoy están establecidos en normas vigentes, donde esas prácticas son proscritas, pero están en la mentalidad de muchas personas. Si he llegado a un puesto relevante, ¿por qué no favorezco a mis amigos de siempre? ¿Por qué Así no es. vienen a trabajar conmigo? Y Y precisamente, Pedro, es un poco lo que nos contaba Rubén Vargas, cuando él nos decía, oye, en el Congreso se aprueban leyes que favorecen el delito, porque son leyes que están orientadas a, a grupos de poder específicos, a grupos de influencia específicos. Por eso que el Congreso dividido, fracturado, fragmentado, a veces, digamos, promueve efectivamente leyes que van contra el bien común, porque están favoreciendo grupos de poder o grupos de interés. ¿Es así? Eso es lo que nos dijo Rubén Vargas. pero también se dijo que si eso nos llevaba a la tentación totalitaria de Claro, pretender invocar un despotismo ilustrado como la opción de solución a los problemas del Perú, y ahí el profesor Huerta fue muy claro en decir que no, que para él la fórmula mágica, el secreto está en la educación, sí, lo que la dijo y lo educación enfatizó. profunda, una educación con capacidad crítica, una educación que haga que las personas piensen, reflexionen, constaten, investiguen, descubran una conciencia de su realidad y de sus posibilidades, haga que las personas sean mejores ciudadanos. El Así es. secreto, la llave mágica está en una educación para todos, pero entre tanto no se logre, la tarea difícil está en cómo encaminar esta promesa de la vida peruana en torno a objetivos comunes y gradualmente poder, a través de esta suerte de integridad moral, solvencia cultural, capacidad de resolver problemas, tanto en el mundo matemático como en el mundo del análisis crítico, de las ciencias sociales, todo lo que significa una persona
que es capaz de interpretar el mundo y reflexionar sobre él. Eso hace a un ciudadano una persona orientada, una persona capaz de liderar procesos de cambio y sumar esfuerzos en torno a principios de común entendimiento y de común valor. Ahora, Entonces, Pedro, sí, volviendo a ese tema que tú estás mencionando, que viene de Alex Huerta y que viene de la reflexión también de Rubén Vargas y de las narrativas de Gustavo Rodríguez. eh, a ver, ¿educación para qué? Porque, digamos, entramos a una discusión un poco complicada. ¿La buena educación forma un Estado o las instituciones de un buen Estado permiten una buena educación? Entonces, como esa es una discusión muy larga que no vamos a abordar y que podría ser finalmente estéril, yo te propongo algo para que nos des tu opinión. ¿Por qué no formamos a los jóvenes para la acción política? ¿Por qué no formamos a los jóvenes para que puedan realmente revolucionar la política, recrear partidos bueno, don Mario Polar, donde Mario habían Polar cuadros Ugarteche, comprometidos? Mario Polar, un distinguido parlamentario peruano, en alguna oportunidad dijo que ciudadano que no le interesa la política no merece ser ciudadano. Imagínate. ¿Y O quién lo sea, dijo? ese pensamiento hoy sería visto evidentemente con sorpresa e hilaridad por muchas personas, dirían, pero si a la mayor parte de personas no les interesa la política. Entonces, creo yo que la política involucra todo lo que tiene que ver con nuestra vida social. Si no nos interesa la política, no nos interesa qué pasa después de las puertas de tu casa. Así es, Tarde o efectivamente. temprano, si todo se malogra, si todo se pudre, el agua sucia va a filtrarse debajo de la puerta y va también a afectar tu propio hogar. Entonces, es importante preocuparnos de la belleza de los jardines exteriores, de las pistas bien construidas, del cumplimiento de un orden, una seguridad, que nadie pueda sentirse como hoy tremendamente nervioso por cruzar la ciudad porque hay zonas donde no hay respeto a la vida, donde no hay respeto a los derechos esenciales de las personas. Pero Entonces, insisto, Pedro, es correcto educar no solamente para el trabajo y para la conducta cívica, sino también educar para la acción política, porque con estos partidos que tenemos hoy en día, digamos, tan precarios, tan de último minuto, tan, digamos, con los líderes, con los outsiders que vienen con sus ideas salvadoras y ninguna funciona. Entonces, formar para la acción política responsable. ¿Te parece que eso tiene sentido? sí, pero no únicamente en ese sentido, sino es educar para la acción por la vida. En pocas palabras, no se trata tampoco de ser candil de la calle y oscuridad en tu casa, o al revés, se trata de guardar una coherencia. Formar integralmente al ser humano conlleva el reto de que sea una persona que priorice, que opte por el lado bueno de él mismo. Todos saben que la capacidad de hacer mal, la capacidad de no ayudar, la capacidad de hacernos los ciegos o los sordos cuando alguien tiene un problema y necesita nuestra ayuda, es porque no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos arriesgar un milímetro. Hay algo en nuestro interior que nos dice, no, eso no está bien. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno gana la lotería, nadie la disfruta solo. Cuando uno tiene un éxito en la vida, no tiene sentido si solo se va a mirar al espejo y dice, ya gané. No, el éxito está en saber compartir, empezando Compartirlo. por tus seres queridos. Así es. Entonces, ese sentido de la vocación social, de todo aquello bueno que el ser humano es capaz de sacar adelante por que prioriza esa opción dentro de las cosas más simples hasta las cosas más complejas, ahí está el secreto. Descubrir el lado oscuro que todos tienen en su interior y saberlo manejar, saberlo controlar. Por más grande que sea ese monstruo que pisa fuerte, lo podemos derrotar. Ah, sin duda alguna. Pedro, a propósito de eso, entonces mira, estamos llegando primero
repasando el pensamiento de nuestros invitados, los últimos que hemos podido invitar, nos estamos dando cuenta que hay una tarea ahí hacia la acción política, hacia la educación en valores, hacia la educación por la vida, y que ahí hay una enorme tarea pendiente por hacer. Pero hay otro tema que nos planteó Es que lo Nelson contrario, Ramírez. perdón, pero antes de terminar esta parte, lo contrario significa tener una sociedad donde todo se compra y todo se vende. Yo no creo que podamos comprar decencia, de que podamos comprar verdad, de que podamos comprar amor, de que podamos comprar solidaridad, de que podemos comprar salud, que podemos comprar todo lo esencial del ser humano. No es cierto que todo se vende y todo se compra. Ese es un espejismo de una sociedad de consumo que cree que podemos adquirirlo todo. Que todo En tiene verdad, precio. El o que todo honor tiene tiene un precio. precio. En verdad, hay que saber distinguir las cosas y lo importante lo ganas con el tiempo, a partir de la capacidad de generar el aprecio a los demás. Uno es más en la medida en que llega más a los demás, a su capacidad de hacerse útil, hacerse apreciado por el resto del conjunto social. Entonces, la política, ¿por qué ha venido a menos? ¿Por qué está tan depreciada en el Perú? Porque no es una política que corresponde a líderes, sino se ha convertido lamentablemente en una forma de mercancía. Y eso deteriora totalmente las instituciones. Hay que hacer que la política vuelva a ser un valor digno, donde los líderes naturales que uno encuentra en los grupos sociales desde la escuela empiecen a jugar su rol y a ayudar, como hacen en otros países, que los primeros de la clase mantienen el puesto en la medida en que ayudan a los últimos a mejorar su rendimiento. Interesante. Porque ese es el liderazgo, el orden y la disciplina de administrar tu propia vida con capacidad de generar un espacio para ayudar a los demás. Bien, oye, pero a propósito de eso, en el Perú tenemos una institución rara, poco común, como el rol subsidiario del Estado en la Constitución, que algún día tendremos que revisar con un poco de calma, no es el momento, pero tenemos una institución muy particular, política en el Perú, que parece que no le damos el debido, digamos, no la respetamos y no le damos la debida importancia. Es el Acuerdo Nacional. El señor Abugataz nos habló del Acuerdo Nacional y nos dijo, es una cosa rara que tenemos ahí y que tiene sus papeles y sus visiones y sus objetivos muy claros y que se supone deberían ser pero el acuerdo nacional no puede ser tampoco un encuentro de gente que tiene el cartoncito, que dice un título, pero eso no expresa nada. O sea, dicho de otra forma, se juntan todos los que tienen cartoncitos en el pecho, pero eso no hace un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional es la expresión de un conjunto de actores que ejercen un liderazgo en distintos grupos humanos que integran una sociedad. Entonces, ¿cuántos de los que están realmente representan un liderazgo? Estamos guiándonos por los cartoncitos que llevan en el pecho o que llevan en el bolsillo. Es absurdo. Tenemos que hacer que las instituciones reales, las que mueven a la gente, los clubes de madres, los comedores populares, las verdaderas asociaciones, como las empresas también lo son, participen de manera decidida en el debate de cómo construir un mejor espacio común. Oye, y yo discrepo contigo en la crítica al rol subsidiario, me parece sana la diferencia. Yo creo que sí, que si hay una competencia sana y saludable, el Estado puede tener un rol regulador, el Estado puede tener un rol que no sea el de pretender hacerlo todo. Y creo que desde que cayó el muro de Berlín en 1989, el mundo ha demostrado que ya no hay que discutir entre capitalismo y socialismo, sino más bien hay que discutir en cómo humanizamos el capitalismo. Ir a la discusión anterior es estar congelados en el tiempo. Perfecto. Entonces me estás hablando de, nos estás proponiendo que en el país necesitamos espacios de diálogo permanente, multitemáticos, multisectoriales, con multiactores, para poder, no tenemos que esperar a que vengan los informales a plantarse frente al Ministerio de Energía y Minas y frente al Congreso, para que salga después un funcionario a decir, vamos a hacer una mesa de trabajo.
señor, ¿no podríamos trabajar de una manera más preventiva? ¿No podríamos trabajar de una manera más orgánica, más articulada, con mayor integridad? Eso es lo que estamos reflexionando, ¿o me equivoco? No, estoy de acuerdo y te voy a comentar algo sobre el valor de la libertad dentro de ese conjunto de aspectos donde el Estado promueve el desarrollo humano. Es decir, no se trata de burocracia, se trata de dejar que la gente desarrolle su libertad, pero para eso hay que preparar a esos actores, hay que preparar a esos ciudadanos para salir a demostrar su talento. Es decir, no es que las cosas tienen que estar adjudicadas bajo la lógica tengo hambre, te regalo el pan, no. No. Tienes que crear condiciones para que la gente sea capaz de generar sus propios ingresos. El mérito esencial de la educación está en que la persona pueda valerse por sí misma. Hacer del país un conjunto de personas que extienden la mano cual mendigos es un país equivocado. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que cada ser humano sea un potencial líder de su grupo humano, transformando los recursos que tiene en su entorno, ayudando a los demás, mostrando una apuesta seria y decidida por el lado bueno, pero eso significa ejercer su plena libertad. No es el Estado que impone las condiciones. ¿Nos estás hablando de la minería a pequeña escala y la minería artesanal? ¿Nos estás hablando un poquito de eso? Porque esa gente está aquí diciendo, oye, me cierras el reinfo, me conviertes en ilegal y pasado mañana porque tengo un cartucho de dinamita en el hueco, me voy a la cárcel por terrorismo. Perdón, si trabajas en un lugar autorizado, si sigues un procedimiento ambiental válido, que no dañe la fuente de agua, que no dañe el suelo, que no te dañes a ti mismo, y encima pagas un pequeño tributo de acuerdo a tu tamaño como generador de riqueza, bienvenido. Pero si contaminas, si te haces daño a ti mismo y favoreces la trata de personas, haces todo lo contrario a lo esencial para la convivencia pacífica. Entonces la decisión es tuya, o estás en el lado oscuro, que es el que destruye la sociedad, o estás en el lado donde te van a promover para que tengas éxito y se desarrolle un emprendimiento que merece todo el respaldo. Esa es la diferencia. Esa es la clave, te van a promover. ¿Quién te va a promover? Fundamentalmente el Estado, que debe tener un rol promotor de las buenas prácticas laborales, productivas. Pero no es el Estado, no es el Estado en un papel que dice soy el Estado, no, son personas de valores íntegras que han ingresado al Estado por mérito y que ascienden por mérito y que son personas que están en el grupo de líderes de la sociedad peruana. La política tiene que volver a ser signo de docencia y signo de decencia. Así es. Pedro, a propósito de la meritocracia, que es un tema transversal en prácticamente los 63 programas que tiene Integrando Perú. A propósito de la meritocracia, Nelson Ramírez nos recordaba de que el Poder Judicial en el Perú está a la deriva. Más de la mitad son jueces provisionales. Más de la mitad son jueces provisionales. Nelson Ramírez nos dijo eso y la verdad que tú y yo nos miramos y dijimos, pero ¿qué es esto? Jueces transitorios, jueces temporales, con formaciones, digamos, con oportunidades de mejora y que son prácticamente los que manejan la justicia en este país. Eso es gravísimo porque el ejercicio de la justicia es lo que le da integridad y consistencia a una sociedad. En el antiguo Israel, los primeros que gobernaron fueron los jueces. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Te pediría un poquito de paciencia, mi estimado Jorge. Vamos al break y te contesto en breves segundos. Pero piénsalo, ¿ah? A ver, Pedro, ¿qué hacemos? Bueno. Y repito la pregunta, con este poder judicial a la deriva, con jueces provisionales que realmente nos tienen en una zozobra permanente y con disgustos y malas noticias permanentemente. Es interesante lo que preguntas porque ¿en base a qué criterio un juez superior elige a los jueces temporales o provisionales? ¿Los elige por mérito, por concurso o elige a sus patas, a sus amigos? Eso es un tema que debería ser revisado. Debería haber un procedimiento transparente y meritocrático para cubrir esos puestos provisionales.
porque se corre el riesgo de que el buen amigo no sea el mejor profesional. Y Seguro. para administrar justicia hay que garantizar a los mejores profesionales, y creo que ese es un derecho ciudadano. Entonces, está mal que la mitad de los jueces que resuelven los conflictos de todos los ciudadanos que acuden al Poder Judicial no sean personas con la garantía de la formación adecuada y el mérito bien ganado. Entonces creo que eso es urgente corregirlo, porque de lo contrario la ley es un papel muerto, un texto escrito sobre un papel que no funciona, y Estado de Derecho no es papel muerto. Estado de Derecho es que las personas puedan confiar en una institución que les resuelva las diferencias, que eviten ir a la violencia y el uso de la fuerza, porque hay un Estado que administra justicia, que da garantías, que defiende los deberes y los derechos de las personas. Entonces el eje central vuelve a ser las personas con valores, las personas preparadas, las personas que a través de su conducta muestran día a día por qué merecen estar donde están, por qué son capaces de recibir la confianza de la sociedad para administrar justicia. Es una tarea que no es para cualquiera. Entonces hay que entender que las instituciones ante todo son personas. Pedro, el trabajo de un estadista, mira cómo te la voy a plantear, porque este es un tema que no está resuelto, no está claro y está a la base de muchas discusiones entre la izquierda y la derecha, el centro y más allá, etcétera, etcétera. El trabajo de un estadista, el trabajo de un profesional responsable en una posición pública, es un trabajo que se debe orientar al bienestar de la población o se debe orientar a razones de Estado para fortalecer a la nación. Bueno, hay una experiencia que viene de Noruega, que el Perú ha adoptado en el sector minero, por ejemplo, que trata de que en cada gobierno local haya al ingreso de la municipalidad algún tipo de publicación que muestre cuáles son los proyectos que se han priorizado, cuánta plata se está ejecutando, haya rendición de cuentas periódica, se sepa en qué se usa el dinero de todos, se sepa por qué la obra no ha resultado, por qué está demorada, se priorice las necesidades de la mayoría de la población, se consulte por qué se prioriza A en vez de B. Hay una serie de aspectos que hacen que la autoridad vaya ganando legitimidad. No le hace daño al alcalde salir con su escobita y ayudar a los que limpian y barren las calles cada día como un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, y levantarse temprano con ellos para supervisar cómo anda el trabajo, enseñar a las personas que no derramen el aceite usado de la cocina en el sistema de desagüe, porque van a ir a una fuente de agua y van a dañar la naturaleza y la salud de las personas. Cuando si juntáramos todo el aceite reusado de las cocinas, podríamos producir biodiesel y aplicar ese concepto maravilloso de la economía circular. Hasta ahora las campañas no han podido tener éxito, solo se produce biodiesel con el aceite usado de los restaurantes. ¿Por qué no es factible que las casas se comprometan a entregar ese medio litro de aceite usado en lugar de arrojarlo por el caño, que significa a dañar la naturaleza? Hay una serie de prácticas que nos permitirían mejorar el cambiar el color marrón de la ciudad, que San Juan del Lurigancho se vuelva el espacio verde de Lima, como lo es San Isidro, como lo es Surco. Eso es reducir el índice de suicidios en San Juan del Lurigancho, eso es recuperar el grado de satisfacción y de alegría de las personas, porque según los psicólogos Puente Piedra es un distrito con gente más alegre que San Juan del Lurigancho, porque faltan espacios de recreación, porque faltan áreas verdes, porque es un espacio marcado por la congestión del tránsito y por el color marrón. Entonces todos esos elementos van sumando a la construcción de un mejor contexto para el desarrollo de la libertad de las personas. Los espacios ayudan a crear valor, los espacios ayudan a darle sentido a la vida. Si podemos darle seguridad a los espacios, si podemos hacer que los espacios sean limpios y que promuevan la integración de las personas,
el desarrollo de su talento, de su cultura, de su arte, de su libertad, vamos logrando granito a granito una mejor sociedad. Entonces, la dicotomía entre el político tiene que velar por el bienestar de la población o el político tiene que velar por el Estado de Derecho y por los intereses nacionales, es una dicotomía falsa. En realidad, el político fortalece al Estado procurándole bienestar a la población sin hacer populismo, porque entonces ahí vienen los descalabros económicos, la hiperinflación, la crisis y el caos. Muy bien, sin embargo, te quiero recordar algo. Hemos estado conversando con Carolina Trivelli y con Elsa Galarza, las dos exministras, cada una en su sector. Y Carolina, por ejemplo, nos decía, y un poco lo pongo a contrapelo lo que estás diciendo, que es bastante intuitivo y bastante, digamos, bien intencionado, pero quizá un poco utópico, y eso lo quiero poner en contexto. Carolina nos hablaba de un país pobre y desnutrido. Y Elsa Galarza nos hablaba de un país que no planifica su desarrollo. Es un país que, digamos, crece por la inercia del mercado, porque un empresario privado, una transnacional, una corporación identifica una oportunidad de negocio y pone su plata ahí para hacer un negocio. Y así están todos invirtiendo su dinero en oportunidades de negocios. Muchos fracasan, otros tienen éxito y otros están ahí en la pelea. Pero el mercado puede realmente planificar el desarrollo de un país, las señales del mercado pueden realmente orientar el desarrollo de un país que tiene enormes brechas sociales, que tiene pobreza casi 40% en el mundo rural y casi 27% en el mundo urbano. ¿Podemos realmente lograr ser menos pobres y lograr resolver la desnutrición y la anemia infantil si no planificamos nuestro desarrollo, como dice Elsa, buscando las oportunidades competitivas y comparativas en el uso de nuestros recursos naturales? ¿Podemos realmente mejorar las cosas si no hay esos factores? Yo sí creo que el mercado puede ayudar muchísimo en tanto se garantiza con el poder regulador del Estado una libre competencia, pero también tiene que haber condiciones para que todos corran con las mejores posibilidades, y eso tiene que ver con educación y alimentación. Entonces vamos a tu pregunta directa. No se trata de que sea iluso, no soy iluso, hay que hacer un esfuerzo grande por educar a la mitad de la población en el caso de Lima, en el caso de Huánuco, el caso de Huancavelica, el caso de Loreto. Lamentablemente el porcentaje es menor, no es la mitad, son 3 de cada 10 niños o niñas a quienes vas a ayudar con resultado positivo. Hay un porcentaje a quienes ya no puedes ayudar a que sean personas que se desarrollen plenamente porque pasó el tiempo del desarrollo de sus neuronas y ya quedaron condenados de por vida a ser personas muy limitadas. A esos hay que ayudarlos, pero ya la sociedad está siendo injusta porque son personas condenadas a no poder desarrollarse plenamente, porque el tiempo para alimentarse y nutrirse no es eterno. Hay una etapa crítica que es desde el vientre de la madre hasta los primeros años de vida. Entonces, creo yo que en la medida en que fijemos una meta de ir reduciendo ese porcentaje que nos cuestiona a todos en nuestros valores cristianos, ¿cuál es? Lograr que cada vez haya menos niños y niñas desnutridas, identificando perfectamente, como nos decía Javier Abugataz, dónde está el niño que ha nacido en Condorcanqui con menor peso, con menores kilos que lo que expresa la ciencia como lo mínimo para una vida normal, para una nutrición equilibrada, para una salud plena. Ese niño que ha nacido con menos peso necesita atención urgente. Hay que convocar al alcalde, hay que convocar al director del hospital, al centro educativo, a la familia. Todo el conjunto de actores más cercanos del Estado deben comprometerse a salvar esa vida, pero ese proceso va a tomar tiempo. Entre tanto, vamos paralelamente, haciendo que haya acceso a la educación de los que están bien alimentados, para que tengan sólidos valores y puedan competir en construir un mejor mundo, una mejor sociedad.
pero la libertad no la puedes reprimir, la libertad hay que desarrollarla, siempre y cuando respetes al otro y respetes al conjunto. De acuerdo. Ese es el secreto de ejercer la libertad plenamente. Volvemos a el tema de digamos, cómo vivimos en el Perú nuestro ejercicio en libertad y democracia de la política. Porque la impresión que me da es que el Perú vive atrapado en la coyuntura. Los últimos gobiernos han intentado simplemente responder a la coyuntura del paro aquí, del paro allá, de la revuelta por aquí, de la revuelta por allá, del telefonazo, del poderoso, de la poderosa que quieren hacer algo en particular, etcétera, etcétera, respondiendo a la coyuntura con una debilidad y una precariedad institucional que realmente nos está haciendo mucho daño y finalmente en una improvisación impresionante. Entonces, digamos, volvemos al tema por el que comenzamos. Tenemos que mejorar la calidad del ejercicio y la práctica política en este país, porque si no, no se puede instaurar una meritocracia, si no, no podemos en realidad neutralizar al crimen organizado y a las bandas que se han insertado en los distintos poderes del Estado y están buscando lucrar de una manera ilegal. ¿De qué nos vale tener el satélite que puede tomar una foto de una pelota de fútbol en 1 metro cuadrado? ¿De qué nos vale tener un dron que puede permitir ver qué pasa en cualquier espacio de territorio cuando las nubes impiden que el satélite vea claramente el espacio del terreno superficial? ¿De qué nos vale la tecnología que nos permite observar como nunca antes en nuestra historia lo que ocurre en cualquier metro cuadrado del territorio del Perú? ¿De qué nos vale la inteligencia artificial? Si no hay jóvenes entrenados en la lectura de esa foto satelital, en la lectura de la imagen que transmite el dron y poder inmediatamente actuar, porque la foto es una evidencia de lo que está pasando. Si hay un camión que está sacando el oro sin registro, sin protocolo, sin autorización, sin permiso, sin licencia, esa es la república de piratas. Esa república no la queremos. Esa república nos hace daño, pero si saca permisos, si tiene buenas prácticas, si cumple con el país, adelante, hay que promoverlo. Bien, por ejemplo, en esa línea, mira, pero qué complicado. Sigue siendo un maestro de la utopía, Pedro. Me preocupa un poquito. A ver, mira lo que dice Paola del Carpio. Nos dice, oye, este es un país que no sabe resolver su informalidad, es incapaz de insertar al pequeño pyme, MIPE, insertarlas en cadenas de valor de negocios potentes, no lo sabe hacer, prefiere tercerizar con empresas extranjeras, prefiere tercerizar con empresas grandes, corporaciones ya constituidas, y es incapaz de insertar al pequeño en la cadena de valor donde él pueda rentar también y crecer. Y al mismo tiempo, y en esa línea, Alex Córdoba nos dice, es un país sin seguridad jurídica. A ver, entonces, ya que te gusta decirme utópico, vamos al grano. El tema es, no somos menos informales que la India. La India es una nación que hoy está sorprendiendo al mundo y logra un hilo conductor entre el Estado y la gran mayoría de llamados informales. ¿Por qué no aprendemos esa lección? La persona que tiene éxito y que usa su celular inteligente tiene un contrato con un sistema que el Estado ha regulado. ¿Cómo es posible que esa persona que tiene un celular inteligente, que tiene un alto consumo de comunicaciones, no tenga ninguna declaración de impuestos? Si esa misma persona maneja un vehículo del año, si esa misma persona tiene un consumo de energía que corresponde a un negocio y no a un hogar pequeño, y menos aún de una familia humilde, hay demasiadas evidencias que esa persona está desarrollando actividades sin cumplir con esa pequeña cuota que es para que la sociedad tenga seguridad, ornato y libertad, condiciones de libertad
de desarrollo y ejercicio de la libertad, porque si no hay seguridad, si no hay limpieza, si no hay alimentos que sepamos que están sanos, que no han Sin sido agua contaminados, segura. Sin agua segura. sin agua segura. limpia y segura, el país es ingobernable. Entonces el secreto está en seguir una ruta inteligente, donde nadie con relativo éxito puede dejar de dejar huella. Y al dejar huella ya no es tan informal, porque está acreditando un consumo en el celular, está acreditando un consumo en el medidor de luz. Entonces, cruzar esa información, eso lo hace un programa de inteligencia artificial. Y podríamos sincerar muchas cosas. Mandarle una carta a ese ciudadano: usted tiene tal consumo en luz, tal consumo en celular, por favor acérquese para que tenga registro tributario, porque aparece que usted nunca ha tenido registro tributario, y es obligación que todo ciudadano tenga una cédula de identidad, que no tienen que ser 10 documentos, basta un documento de efecto múltiple. Así es. Que nos lleve a cumplir como ciudadanos. Si uno se da cuenta que pidiendo IGB, ¿cómo? A través de la compra elemental de un kilo de papas, hay ese pequeño IGB, y un porcentaje de ese IGB me va a servir para mi pensión futura, solo por haber conseguido una boleta, quiere decir que yo ayudo y el Estado me ayuda, y todos nos ayudamos. Entonces, si logra esa promoción ciudadana llevar a que, aunque sea un centavo muy pequeño, el que va a mi cuenta individualizada con mi DNI en el Banco de la Nación, ya estoy ganando una pensión futura. Yo cumplo con mi país, el país cumple conmigo. Entonces, se establece una relación lógica entre un tema donde todos vamos a llegar, la pensión de jubilación, pero si he logrado un pequeño fondo a lo largo de 30, 40 años a través de mis compras, estoy encontrando el secreto del vínculo entre derechos y deberes. Interesante. Entonces, esto no es ilusión, no es utopía, es pensar cómo hacemos un país de gente positiva, de gente comprometida. Eso es interesante. Y has tocado un tema que es crucial, Pedro, que tiene que ver con que yo cumplo con mi país y mi país cumple conmigo. Y en este país todo el mundo se queja de que el Estado no le cumple, que el Estado no llega, que el Estado no defiende sus derechos y no le da oportunidades. Hay un divorcio entre el Ejecutivo, el Legislativo y la población. 5% de aceptación del Legislativo, 5% o 7% del Legislativo, 5% del Ejecutivo. En realidad son los poderes del Estado realmente vapuleados por la opinión pública porque sienten que uno no hace justicia y el otro no hace nada o no hace mucho o no hace lo suficiente. Eso es gravísimo y no, es algo que es un nudo gordiano que no logramos resolver. El Estado tiene que cumplirle a las personas en sus derechos y en sus deberes. Para que las te voy a citar el testimonio de una persona que merece toda mi admiración y que para mí es realmente alguien que es muy difícil de alcanzar en ese grado de construcción de un ser humano que apuesta por el lado bueno en la vida. Hubo un líder en Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, la Sudáfrica del racismo, que cuando salió de cárcel después de décadas de haber estado preso, se preguntó: ¿voy a salir lleno de odio, buscando golpear, herir, infligir dolor a todos aquellos que han sido mis ajusticiadores, el grupo humano que ha sido parte de este sistema de represión? ¿O voy a ser capaz de salir y mirarlos de frente y saludarlos con la mano y decirles: ha llegado la hora de construir un país libre para todos, donde todos seamos iguales y podamos desarrollarnos? No demostró odio ni rencor, no se pudo, no se declaró vencido por el odio, a pesar de que la prueba de fuego que tuvo fue gigantesca.
porque fue 26 años, ¿no? un hombre al que se le privó de la libertad por buscar una sociedad donde todos tengan derechos y oportunidades. Estamos hablando del líder de Sudáfrica. Nelson Mandela. Entonces, Mandela. Hay que aprender de la vida de hombres que han dejado una huella tan positiva en la vida, y Perú los tiene. No hay que mostrar solamente las cosas malas. Hay que acabar con esa lógica de los medios de comunicación, del que vende más malas noticias es el que más rating tiene. Te Creo voy a yo que contar algo, Pedro, chiquitito, en referencia a sí, Nelson Mandela, antes de pasar al último tema, porque se pasa el tiempo y tú eres un poquito hablador y entonces tenemos ¿quién que habla? cortar el tiempo. ¿Quién habla? Oye, oye, por favor. Nelson Mandela dijo algo muy interesante. Dijo, usted se ha pasado 26 años en la cárcel y ¿qué le saca de bueno a eso? ¿Y sabes lo que dijo? Dijo, durante mis largos años en la cárcel aprendí algo muy valioso. Aprendí a entender cómo piensan los señores del apartheid. Aprendí a entender qué les interesa y a qué le tienen miedo. Imagínate el pragmatismo de ese hombre. Listo, ahí lo dejamos y Solo decir que me parece que fueron más de 26 años, la memoria bueno, no me falla. imagínate, ya está. Aprendí cómo vencer sin violencia a mis enemigos. Es impresionante. Listo. Quiero entrar a un tema final que es un tema de tus favoritos y que tiene que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, Iván Ortiz nos dijo, oye, este es un país con un déficit monstruoso de agua segura y de saneamiento. En las zonas urbanas, el agua segura y el saneamiento alcanza al 50% de la población y en las zonas rurales al 20% de la población. Listo. Por un lado, esa reflexión. Y por otro lado, la reflexión de Monseñor Cardenal Pedro Barreto, que nos reveló un dato escalofriante. El 18% de la Amazonía está destruida de manera irreversible y las actividades principales que destruyen la Amazonía suelen ser ilegales y que se pasean por las narices de las autoridades que no hacen nada. Quemar, rozar y quemar es una acción ilegal. Y en este momento tienes 80,000 focos de incendios en la Amazonía porque hay 80,000 señores que practican la ilegalidad y el delito, rozando y quemando. Y ni hablar de los mineros ilegales y ni hablar de los taladores informales e ilegales. Muy bien, ¿qué hacemos con eso? El Perú ha sido bendecido con un ecosistema múltiple, variado, y sin embargo estamos fracasando en proteger nuestro medio ambiente, en cuidar el agua y en hacerla llegar de una manera directa y saludable a las personas y en reciclar las aguas sucias para que no vayan a los ríos y contaminen y enterrar los desechos sólidos para que no se queden a la intemperie contaminando. ¿Qué hacemos con todo ese mundo insostenible? Hay que recuperar la cultura ancestral que tiene grandes logros, recuperar ese valor de las amunas, sembrar agua, cuidar el agua. El agua es un recurso esencial para la vida, está limpia en las alturas, pero la mano del hombre que desarrolla distintas actividades la daña y provoca que el Perú tenga un crecimiento en el cáncer estomacal, dañando la salud de muchas personas. Metales pesados, distinta clase de sustancias tóxicas que llevan a la inseguridad alimentaria y una amenaza a la salud y vida de las personas. Creo yo que más que la represión que tiene que existir, el secreto del éxito está en una educación desde niños. Hoy me recordaba un amigo una suerte de breve documental de dibujos animados que nos mostraba cómo un robot era lo único que había sobrevivido en el mundo después de una conflagración nuclear de gran magnitud y cómo estaba entrenado este robot para toda basura que encontraba en el camino la almacenaba y la enterraba hasta que ocurrió algo extraño, una pequeña semilla de frijol y había lluvia,
se le escapó, no la pudo almacenar para botarla, y el agua prendió en la semilla y empezó a aparecer una planta de trigo. Y el robot estaba sorprendido de que desde esa pequeña cosita que era la semilla, ahora empezara a crecer una planta. Y se humanizó ese robot y comenzó a ayudar a la planta, buscando que en momentos en que había mucho calor, darle agua para que no se seque, para que en todo momento tenga acceso a ese recurso vital. Pues finalmente empezó a producir lo que significa esa pequeña semilla, un alimento. Lo que quiero decir con el ejemplo es que no esperemos destruir nuestro mundo para darnos cuenta del valor de la vida, que no ha sido un invento humano, es una creación por un ser superior, pero un ser superior que quiere que el ser humano valore lo que tiene y lo garantice para las siguientes generaciones. Y se comprometa con la vida. Y a propósito de eso, Pedro, las energías renovables y la transformación de la matriz energética mundial nos ayuda y el Perú puede participar de eso. Creo que sí, ¿no es cierto? Vamos en 26% en América Latina, pero hay mucho por hacer. Tenemos que reforestar nuestros Andes como nunca antes. Tenemos que hacer que cada alcalde de Lima reporte de cualquier municipio y de todo el Perú, de cada distrito, de cada provincia, acredite un programa de reforestación que no se quede en solamente el plantón, sino un seguimiento a lo largo del promedio de 30 años de vida de cada árbol y que los reportes certificados, verificados de reforestación permitan que reciba un pequeño incentivo en mayor presupuesto para obras el gobierno local. Ese sistema nos garantizaría recuperar los bosques que hicieron que el Perú en su origen sea un país mayoritariamente forestal, con casi el 80% de su territorio cubierto de bosques. Los bosques andinos deben volver, porque todo eso va a hacer que el Perú sea resiliente frente al calentamiento global. Y creo que ya nos llegó el tiempo, así que creo que no vas a poder ganarme en el dominio del espacio hablado, porque hay que ser puntuales y muy concisos en transmitir las ideas, y creo que esa es una competencia sana entre los dos. Me parece muy bien, Pedro. Acepto el desafío, que es permanente. Muy bien, hemos hecho justicia a nuestros últimos entrevistados. Está bien que hagamos este ejercicio de vez en cuando, porque no se trata solamente de entrevistar, sino se trata de reflexionar sobre las lecciones y la información que nos deja. Entonces, damos por concluida la reunión de hoy día en Integrando Perú. Te agradezco, Pedro, la paciencia de soportar mis preguntas y mis cuestionamientos un poco ácidos, pero creo que era necesaria. Hemos recogido mucha información de las magníficas personas a las que hemos entrevistado. Eso es. Es parte de la tolerancia, la coexistencia pacífica, y todos tenemos nuestro lado bueno, que es el mayoritario, pero también nuestro lado oscuro. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos de Integrando Perú. Hasta la próxima semana. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.